Muy bien. El título de la enseñanza de esta noche es ¿qué hacer cuando no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Qué hacer? Vamos a tomarnos esta noche y mirar lo que dice la palabra para poder apuntarlo y también entenderlo y poder refrescarlo al momento en que nazca esta situación tan distante de nosotros, pero obviamente que pudiéramos pasar por esto y pudiésemos también compartir de esta enseñanza a aquellos quienes la necesiten. Por cierto, también esto es parte de nuestra experiencia con Dios. Fíjense que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. En fin, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mis hermanos, no tienes que ser un cristiano por mucho tiempo para sentirte decepcionado, agüitado, entristecido con la comunidad cristiana. No es cuestión de mucho tiempo en donde pudiese alguien desilusionarse. Yo sé que en este auditorio no es el caso, pero pudiese ocurrir. De hecho, fíjense, mis hermanos, que nuestras altas expectativas realmente son comprensibles sobre lo que es la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a los Éfesos, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, no lo busque, solo anótelo para luego mirarlo en su casa. También Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27, nos habla que la iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo. De hecho, esas expectativas son parte de lo que uno espera encontrar en la iglesia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice que la iglesia es la antesala o el puesto terrenal del cielo. En Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 10, nos da una visión de la iglesia como esa etapa donde Dios muestra su sabiduría, la etapa cósmica de Dios para mostrar su sabiduría. Esto es la iglesia. Pero cuando observamos nuestra propia congregación, la realidad, justamente dije, la realidad puede parecer frustrante. No es coincidente con todas esas imágenes que tenemos en nuestra mente con lo que nos encontramos en la comunidad entre los hermanos. Pues justamente esperábamos que las amistades fueran más profundas, que esperábamos juntos envejecer, esperábamos que la gente fuera más acogedora, esperábamos que la gente sea más comprensiva, esperamos que los hermanos tengan una relación mucho más intensa. Y justamente pensamos, como me dijo una hermana, que esto es algo que me quedó. Yo, pastor, estoy frustrado porque yo pensaba que usted iba a recordar mi nombre y que no me lo iba a cambiar. Así que estoy agüitada porque me desilusionó, pastor. A veces, para estar seguros, nos sentimos decepcionados con nuestra congregación porque algo está fundamentalmente mal. Pareciera que, y esto es un sentir, que justamente nos unimos a un cuerpo enfermo y luego atrapamos el virus. Pareciera esto, ¿no es cierto? Ahora, es hora de que justamente nos recuperemos, justamente cuando pudiésemos tener esta visión o esta situación. ¿Sí me escuchan bien, no? Sí. Muy bien. Pareciera que, decimos, bueno, realmente llegué a un lugar donde había un virus y se me pegó. Entonces, vamos a ir a otra congregación porque en otro lugar tal vez
sin lugar a duda vamos a liberarnos de esto. De hecho, a menudo mis propias decepciones con los hermanos han surgido de mis expectativas poco realistas. Escuche con atención. Muchas veces nuestras expectativas son poco realistas. De hecho, entré a una iglesia esperando encontrar una novia sin manchas y en cambio ¿qué fue lo que encontré? Encontré una esposa en progreso. Diga conmigo, esposa en progreso. Fíjense que es muy importante entender esto, porque nuestra visión muchas veces es una novia sin manchas, que es la iglesia. Bueno, encontramos una esposa en progreso, ¿sí? Esto nos ayuda a poder despertarnos, ¿no? El día miércoles. Fíjense que algunos de nosotros tomamos las fallas de nuestros hermanos como licencias para huir, ¿eh? Y aunque esto pudiese haber sido marca de nuestro pasado, realmente no podemos hacer nada por nuestro pasado, pero sí por nuestro presente. De hecho, nuestro presente pudiera ser permeado por esta palabra, por esta enseñanza, y de esta manera poder decir, bueno, de hecho, si hubiera hecho tal o cual cosa en el pasado, seguramente mi historia hubiera sido diferente, pero no puedo hacer nada porque el hubiera no existe. ¿Cuántos coinciden conmigo? Pero sí en el presente puede estar marcando mi punto de inicio hacia lo que la palabra de Dios me está indicando. De hecho, justamente viajamos de iglesia en iglesia, de grupo pequeño en grupo pequeño, en busca de una novia con menos defectos. ¿Y qué creen? Encontramos que en todo lugar se cuecen... No, eso no dice, no la Biblia. Pero encontramos justamente una esposa en progreso. Que esto es importante que podamos entenderlo. Otros de nosotros podemos permanecer en nuestra congregación, pero hemos intercambiado afecto por mera tolerancia, como un cónyuge cuyo amor se ha enfriado. Vale decir de que ya no es el amor, sino que es solamente tolerancia. Y esto justamente va marcando esa ausencia de amor. Vengo pues porque vengo, pero bueno, yo lo que tengo con los hermanos es tolerancia, solo los tolero. Y solamente esa es mi manera de relacionarme. Y justamente es porque hay algo que no está funcionando. Dios, de hecho, tiene un camino más difícil, pero más feliz para nosotros cuando nos sentimos decepcionados por nuestros hermanos. De hecho, admitimos honestamente, en primer lugar, nuestras quejas, reconocemos nuestras propias fallas profundas y dejamos que nuestra comunidad justamente de esa visión, de esa iglesia inmaculada y como la imaginamos, pudiese morir en nuestros corazones, junto a la ilusión de cómo debiera ser mi hermano. Tengo una imagen de mi hermano que debiera ser, el pastor debiera ser de tal o cual manera, y bueno, lo que ocurre es que esa visión debiese ser truncada en nuestros corazones. Luego, con una dosis de realismo, diga conmigo realismo. Realismo esperanzador, trabajamos para amar a la verdadera congregación que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una maravillosa congregación a la cual nosotros debemos amar. De hecho, nos unimos a Jesús mientras Él quita todos los puntos y arrugas de su futura esposa, tal como el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin, dice el apóstol Pablo, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. De hecho, mis hermanos, en mi propia vida he necesitado este recordatorio consistente para reformar mis expectativas erróneas y enviarme de vuelta a esta congregación con soluciones nuevas para siempre a través del poder y el favor de Dios. Y eso es justamente lo que el apóstol Pedro nos dice en estos 5 llamamientos que leímos al comienzo de la enseñanza en el versículo de 1 de Pedro, donde dice: todos ustedes
tengan unidad de mente, en otra versión, tengan simpatía, tengan amor fraternal, tengan un corazón tierno y una mente humilde. En la versión que usted tiene en su Biblia dice, en fin, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y fíjense que son 5 elementos que rápidamente vamos a ver a la luz de la enseñanza del apóstol Pedro, que nos van a ayudar a volver otra vez a esa comunión con Dios y va a reencauzar el enfoque que nosotros debemos tener sobre lo que es la iglesia de Cristo. Fíjense que en primer lugar dice dejar de lado las preferencias personales. En fin, sé todos de un mismo ánimo. Todos ustedes tengan unidad de mente. No sean de mente, sino que tengan unidad de mente. Sean de un mismo sentir. De hecho, la primera cualidad de la lista de Pedro es la unidad en nuestra mente. En la medida de lo posible, dice Pedro, los miembros de este mosaico llamado iglesia deben compartir la misma mente y actitud. A pesar de todas sus diferencias de cultura, personalidad, nacionalidad, deben llevar la misma visión a cada reunión, tanto el miércoles como el viernes, como en cada momento. Tenemos que justamente llevar la misma visión. De hecho, cuando pensamos en las personas de la congregación, justamente la llamada a tener unidad mental puede sonar, como así decirlo, de que un campo todas las flores sean amarillas. ¿Pueden que todas las flores sean amarillas? La respuesta es no. Es algo que pudiese ser algo imposible. ¿Cómo es que un estudiante universitario debe tener una unidad mental con un mecánico de mediana edad? ¿O cómo puede ser que un jovencito de 12, 13 años coincida con la mente adulta de un hombre de 49 o un niño, un joven, de 22? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es esto? La respuesta es, podemos tener unidad de mente unos con otros porque todos los aquí presentes, o casi todos los aquí presentes, hemos sido capturados por nuestro Señor Jesús. De hecho, nuestra congregación tan diversa tiene una sola identidad. Y usted dice, ajá, ¿y cuál es esa identidad? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la unidad de nuestra mente, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 de que somos peregrinos y extranjeros, ¿sí? Entonces, coincidimos en nuestra unidad de nuestra mentalidad, coincidiendo de que somos todos peregrinos y exiliados o extranjeros. Porque es así. Si alguien se siente ciudadano de esa tierra, es inconsistente con la verdad de la iglesia. Entonces, como todos venimos aquí sabiendo que somos peregrinos y somos extranjeros, independientemente que usted sea ciudadano hace mucho tiempo atrás, y entendemos a la luz de la palabra, como dice el apóstol Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, lo primero que el apóstol Pedro nos dice, ustedes tengan una misma mente y un mismo parecer, pero primeramente una misma mente. Y para entender lo que significa la misma mente, si nosotros en este auditorio, en esta noche, no coincidimos que somos peregrinos extranjeros, entonces estamos desunidos en la misma mente. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Muy bien. Tenemos en segunda instancia un llamado a proclamar
la excelencia de Dios. El apóstol Pedro en el versículo 2, en el capítulo 9, en el versículo 9, capítulo 2 de Primera de Pedro, nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, que en cuanto el apóstol Pedro nos dice, tengan una misma mente, recuerden, primeramente son extranjeros, peregrinos. En segunda instancia, han sido llamados a proclamar las excelencias de Dios. Y justamente tenemos una gran ambición, que es hablar y actuar de tal manera que en todo lo que Dios puede ser glorificado, debe ser glorificado a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, cuando se refiere a tener una misma mente, no significa que todos sean del Barcelona, del Real Madrid, ¿no? O que sean de las Chivas. No. La misma mente no está refiriéndose a eso. La misma mente está refiriéndose a estos principios que la palabra está determinando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, cada grupo, cada iglesia, cada congregación, nosotros como iglesia, es una familia de exiliados que viven para el Rey de los cielos. Y esto es justamente, me encantó esta observación de un teólogo del siglo pasado, porque resume lo que justamente estamos siendo enseñados a la luz de lo que el apóstol Pedro nos está indicando. Es decir, deben tener una misma mente en este contexto. Cada grupo pequeño es una familia de exiliados que vive para el Rey de los cielos. Entonces, si entendemos esto, decimos, bueno, es necesario que coincidamos en esta misma mente, no en otra. Mis hermanos, a menudo la decepción se apodera de nosotros porque hemos perdido de vista esta visión que justamente es controladora, y hemos contrabandeado, por decirlo de alguna manera, nuestra visión. Entonces comenzamos a evaluar nuestros hermanos en función de que también satisface nuestras necesidades percibidas, en lugar de que también justamente sea Cristo quien es glorificado. E inevitablemente nos alejamos sintiéndonos abandonados. ¿Por qué? Porque empezamos justamente a evaluar a nuestros hermanos en función con aquellas cosas que nosotros creemos que a nosotros nos debiesen satisfacer. Pero a medida que nos recordamos la visión de Dios para nuestra congregación, dejaremos de lado justamente esa gran cantidad de preferencias personales para glorificar a Dios con una sola voz. Amén. Esto es muy importante. Yo no sé si me van entendiendo todos. Pero el tema es que cada uno pudiese venir con sus propias motivaciones o sus propias visiones de lo que debiese ser la iglesia y en qué debiéramos estar de acuerdo. Y como dijimos anteriormente, tener una misma mente significa lo que dijimos anteriormente, estar coincidiendo en que somos peregrinos y extranjeros, y que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Muy bien. En segunda instancia, el apóstol Pedro dice a la iglesia que muestre simpatía hacia los demás. ¿Cómo dice en su versión? ¿Cómo dice? Sed la bondad de Dios. Que la bondad de Dios. Bien. Tened simpatía hacia los demás. Contrariamente a algunas definiciones modernas, la simpatía bíblica no es desligada o meramente cerebral.
La simpatía, mis hermanos, es la capacidad de entrar a la sala de estar de su mente, en su corazón, y quedarse a tomar un café con usted. La simpatía no es solamente una sonrisa fingida. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Alguna vez un hermano le decía, agarré la costumbre de decirle, hermano, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, era el diálogo que tenía. Hasta que una vez un hermano me dijo, yo le dije, ¿cómo está? Y me dice, bien o le cuento. Bien o le cuento. Entonces, me di cuenta de que solamente era una relación estrictamente protocolar. Lo que la palabra de Dios dice es que la simpatía, la empatía de aquellos quienes son parte de la congregación es como entrar a la parte más íntima de la casa de alguien, ¿sí? Al lugar donde la familia se encuentra, sentarse en el sofá y ponerse a tomar un café con el tiempo, pues, de nuestro lado. Eso es justamente, de hecho, la simpatía es lo que el Señor Jesús siente hacia las debilidades de justamente la gente, pues. Y lo que nosotros debemos sentir justamente cuando vemos a un hermano o hermana que está pasando por dificultades. Fíjese que en Hebreos nos habla de prisiones. Y debemos pasar o tener el tiempo muy bien. Fíjense. Vamos a empezar la predicación, ¿no? Así que justamente debemos dirigirnos a la sala de estar y sentarnos con ellos durante un rato en su alegría y tristeza, o tristeza. Debemos sentarnos, pasar a tomarnos un tiempo. Y no me estoy refiriendo, obviamente, si tenemos el tiempo para pasar a la casa, lo hacemos. A lo que me refiero es que cuando nos encontramos, es como que tenemos esa simpatía, esa conexión para saber realmente lo que el otro está necesitando. Y si la otra persona necesita justamente platicar con nosotros, hablar con nosotros, abrir su corazón, en nosotros se encuentra justamente el espacio para poder hacerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me gustó lo que un teólogo también decía en su reflexión, decía: Dios es como ese padre que soporta el golpe de ese adolescente que viene frustrado, lo soporta y después lo abraza. Me encantó esa figura de padre que soporta el dolor del hijo y lo acoge, lo apaña, lo cubre con sus brazos. Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis hermanos, en ambos casos, la simpatía suscita las emociones tan poderosamente que la acción justamente sigue. Jesús le da a su gente tentada la misericordia y la gracia. Y esto es lo que nos manda hacer. Hebreos en el verso 16 del capítulo 4 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos y los demás hijos de Dios se asocian, nos asociamos alegremente con estos amigos encarcelados. Nos asociamos, nos conectamos rápidamente. También el escritor de Hebreos en el versículo 34 del capítulo 10 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y es lo que leímos anteriormente, y sufristeis, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Es que
hay esa relación que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Mis hermanos, la simpatía, la empatía nos mueve a llorar con los que lloran, regocijarse con los que se regocijan y luego hacer lo que podamos para calmar el dolor y aumentar la alegría. Esto es parte de esa relación que empezamos a tener. La simpatía profunda y sincera no es algo natural para la mayoría de nosotros. Yo sé que eso es una verdad. Fíjense que cada vez que alguien nos pone a contar su vida, su historia, nosotros naturalmente estamos tentados a poner nuestra historia. Es que le estoy contando, hermano, que estoy pasando por esta dificultad. Ah, sí, pero la mía es peor. La mía es peor. Naturalmente estamos tentados a poder compartir lo que tenemos. Pero es el poder del Espíritu quien nos hace callar. Diga conmigo callar. Y dejar que mi hermano hable. Que mi hermano se desahogue. Que mi hermano comparta. Al final del día no le interesa mi problema. Pero es la gracia de Dios que me permite ser esa, digamos, ese receptorio, ese elemento que recibe, ¿sí? Ese receptáculo, esa era la palabra que estaba buscando. Ese receptáculo que recibe aquella situación que mi hermano, mi hermana está viviendo. Por eso, mis hermanos, esta simpatía profunda y sincera no es algo natural para la mayoría de nosotros, pero es algo que solo el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida. Tal tierno cuidado viene de Dios mismo cuando nos forma a la imagen y semejanza de Jesús. Y mientras lo hacemos, nos reuniremos más a menudo con nuestros hermanos en busca de personas que escuchen y encontraremos que es más bendecido mostrar simpatía que recibirla. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Sí? Y empiezo a dar, justamente, a dar, a mostrar simpatía, a mostrar que soy el receptáculo de, pues, las situaciones de mis hermanos. Y esto justamente es lo que debiésemos estar en conexión con lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. En tercera instancia, el apóstol Pedro nos dice que aquellos quienes son hijos de Dios deben abrazar un amor fraternal. Trata a la iglesia como tu familia, mis hermanos. El mundo del primer siglo restringió el término amor fraternal a los parientes de sangre. Pero aquí Pedro toma ese afecto familiar y lo aplica a la familia de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo a una esperanza viva y nueva, ahora tienen el mismo Padre. Debe tratar usted a la congregación como su familia. Esto es muy importante. Tal vez en algún momento, como cuando empezamos el mensaje, dijimos, hubiéramos querido envejecer todos juntos, lo declaramos, lo dijimos, ¿sí? ¿Y cómo se hace para permanecer y envejecer juntos? Primeramente, con una nueva mente, con una simpatía, receptáculos, ¿sí? De lo que mi hermano está pasando, tratando a la iglesia como mi familia. Vale decir que en la familia nadie se va sin que lo echen, ¿no? No, o sea, en la familia podemos hablar, podemos discutir, pero nadie se va, ¿sí o no? Y esto es justamente lo que el apóstol Pedro nos dice. Dice, ¿qué dice el apóstol Pedro? Pedro aquí toma justamente este afecto familiar de Dios. Todos aquellos que han nacido de una nueva esperanza viva, ahora tienen el mismo Padre. En el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y justamente, al igual como una familia biológica, en la congregación no podemos elegir a los miembros de la familia de Dios, ¿sí o no? ¿Usted pudo elegir a su hermano en la carne? Usted tampoco puede elegir a su hermano en la fe, mi hermano. No lo puede elegir. Es algo que inevitablemente es su hermano, le guste o no le guste.
Dios simplemente nos acoge de esta maravillosa manera, inusual y a veces frustrante. Porque uno dice, wow, este es mi hermano. ¿Sí? De hecho, tenemos una colección de madres, de hermanos, hermanas y niños. ¿Qué no tenemos en una congregación? En una congregación no tenemos padres, porque padre hay uno solo, nuestro Señor. ¿Sí? Si no, vaya y lea el Evangelio de Marcos, y de todo aquel que no dejara padre, madre, hijos, hijas, propiedades, no recibirá, ¿sí?, madre, hermanos, hermanas, pero no dice padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque padre hay uno solo. ¿Sí? Aquel que ostenta la relación de ser el padre de la iglesia, pues está en una posición muy compleja, porque ese lugar solo le corresponde a nuestro Señor. Amén. Pero aquí todos somos hermanos. Hermanos, hermanas, madres, niños. Bien. Por eso la palabra nos dice que debemos amarnos unos a otros. Aparte de la sangre de Jesús que nos une justamente, muchos de nosotros tenemos poco en común, pero estos son los miembros de nuestra familia. Y como Jesús, no debemos avergonzarnos de llamarnos hermanos de ninguno de ellos. Todos somos unidos por la sangre de Cristo. Alguno puede decir, bueno, es lo único que me une. Bueno, eso es suficiente. Eso es suficiente. Y no debiésemos avergonzarnos de nuestra familia. ¿Alguien se avergüenza de su familia? Pues tiene un gran problema. No debiera avergonzarse. Como iglesia, esto es un principio. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice el escritor de Hebreos. Vuelvo a leerlo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De hecho, mis hermanos, el amor fraternal, como todo amor familiar, va a doler, ¿sí o no? ¿Duele la relación familiar? ¿La relación familiar siempre es color de rosa? La respuesta es no. Las apariencias muestran que son una familia preciosa y obviamente que hay preciosura en todo, pero no todo es color de rosa, ¿sí o no? Justamente. De hecho, estos miembros de la familia nos molestarán, nos ofenderán y hasta pudiesen herirnos profundamente. En ocasiones nos sentiremos tentados a encontrarnos una familia más normal, una más como nosotros. Pero precisamente es en ese momento donde tenemos la oportunidad de presionar hasta la gloria del amor fraternal. Un amor que se extiende a través de diferencias aparentemente insuperables por el bien de Jesús. Y encontramos que del otro lado, justamente un rico valor de lo cual Dios empieza a hacer. Donde vamos justamente formando esta congregación, una congregación que puede estar afinada en el amor de Cristo. De hecho, nacimos de nuevo para este tipo de amor, tal como lo dice el apóstol Pedro en el versículo 22 del capítulo 1. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Cómo dice la palabra? Entrañablemente. O sea, el amor que debemos proferirnos en la comunión de los santos, entre los hermanos, en la hermandad, en la congregación, en la como quiera llamarlo, es justamente un amor entrañable. Dice el apóstol Pablo, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Yo no entiendo de otra manera la relación que debemos tener en la comunión de los santos. Y esto es su responsabilidad, mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento de dificultad es donde se ve de qué clase de hermanos estamos hablando.
Y fíjense que en el contexto occidental, solo la familiaridad es la familiaridad de la familia. ¿Me explico? Pero en el contexto bíblico, el apóstol Pedro dice, pues no, ahora la familia es la familia de la fe. Y si yo no tengo esa relación con la familia de la fe, algo está fallando. Ahora, como dijimos anteriormente, hay hermanos que usted dice, pero bueno, me voy a buscar otra familia. Pero no puede. No puede. No puede en el aspecto natural, no puede en el aspecto espiritual. Dios lo ha plantado en este lugar. Y usted, en el amor del Señor, está llamado justamente a amar entrañablemente con un corazón puro. ¿Me va entendiendo? Entonces, fíjense que ese cuarto elemento es muy significativo para poder reorientar cómo es el tema. Porque mis expectativas de la iglesia son esas y por eso que no encuentro, siempre busco una iglesia inmaculada y lo que estoy encontrando es una esposa en progreso. Que mientras entiendo estos principios, voy justamente profundizando mi relación en Cristo y en la comunión de los santos. En cuarto lugar, la lista de Pedro es la ternura. Al igual que la simpatía, la ternura es sensible a las emociones de los demás. La palabra tierno, ¿qué le hace pensar? Bueno, no sé cómo suena en otras culturas, pero digamos en el contexto natural o en el contexto, digamos, general, algo tierno es algo precioso, un niño es tierno, ¿sí o no? La ternura justamente es algo maravilloso y los hermanos tiernos están dispuestos a poner su propia vida en pausa, ¿sí? Ponen stop mientras entran en las emociones de los demás y permanecen allí por un tiempo. Háblame, desahógate, cuéntame. Y esto es lo que hace el amor de Dios. Pero más específicamente es justamente esa simpatía por aquellas situaciones que están dolidas en el corazón de un hermano y que la persona tierna está conmovido por el dolor. De hecho, cuando los cariñosos o tiernos se encuentran con el dolor del sufrimiento, extienden su misericordia como cuando Jesús tuvo compasión por aquellos que le decían, Kyrios, Kyrios, ¿sí? Ten misericordia de mí. Eleison, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y justamente esta es la actitud. De hecho, la misma palabra significa ternura, cariño, sobre los acosados, desamparados, hambrientos y enfermos que Jesús en su ministerio tuvo que ministrar. Y cuando los cariñosos encuentran el dolor del pecado, extienden el perdón. Esto es lo que hace, lo que diferencia a aquella persona tierna. Muy conscientemente de sus propias fallas, estas personas son amables unas con otras, tiernas de corazón, que se perdonan unas a otras como Dios en Cristo nos ha perdonado. Fíjese cómo vamos reorientando nuestras expectativas. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación? Tiene que ser de esta manera. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, no tienes que tener una metástasis incurable para alcanzar la compasión de los que tienen un corazón tierno. No necesitas una enfermedad, estás en coma y ahí te voy a visitar. De hecho, un ligero toque de dolor en la persona de mi hermano hace que la persona tierna y compasiva esté levantando el teléfono y preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Qué está pasando? Es parte de esa experiencia que tenemos en Cristo. De hecho, muchas personas llevan 2 toneladas de dolor en sus hombros, inclinados bajo su propio dolor,
y justamente pueden parecer fríos, distantes y antisociales. De hecho, podemos preguntarnos por qué no son amables y acogedores, sin darnos cuenta de que les falta la fuerza para avanzar hacia nosotros, porque tienen toneladas de dolor en su vida. Y es necesario que nosotros podamos acercarnos. De hecho, a medida que nuestros corazones se vuelven más tiernos, más receptivos, nos sentimos menos decepcionados con estas personas magulladas y más propensos a avanzar hacia ellas, orando para que Dios nos use para su gloria, mis hermanos. Es que todos son un grupo de tristes, amargados, frustrados. Y uno tal vez debiese darse por el Espíritu ese movimiento hacia la necesidad y encontrar que no tienen fuerzas para acercarse a nosotros. En quinto lugar y último lugar, finalmente Pedro le dice a la iglesia que adopten una mente humilde. La humildad, de hecho, era una cualidad despreciada en el mundo greco-romano, pero Jesucristo, el Rey que cargó una cruz, nos muestra una nueva forma de ser, una forma nueva de ser humanos, de ser hijos de Dios. De hecho, bajamos para levantar a otros, como un pastor contemporáneo lo puso en una máxima: bajamos para levantar a otros. ¡Qué maravilloso! Debiéramos bajar para levantar a otros. La humildad es tan distintiva para el Hijo de Dios como la ropa que usamos. Debiera ser tan distintiva como la ropa que tenemos día con día. El apóstol Pedro en el versículo 5, capítulo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, creemos lo mejor el uno del otro. Somos lentos para hablar y somos rápidos para escuchar. Esto debiese ser la característica de una persona humilde. Soñamos con cómo podemos hacer bien a nuestros hermanos y hermanas. Mantenemos nuestros derechos libremente y nunca pensamos que alguien sea demasiado bajo para que podamos amar y servir y honrar a otros. De hecho, somos libres para acercarnos al necesitado. Somos de aquellos que entendemos que el amor cubre multitud de pecados. Las personas por las que bajamos, pueden no ser especiales a los ojos del mundo. Pueden ser débiles, incómodos y pobres, tal vez como nosotros. Pero si vamos por ellos, Dios puede darnos un vistazo de quién son realmente. ¿Quiénes son realmente? ¿Y quiénes son realmente? Realmente son la posesión de Dios, herederos de la gracia de Dios. Son hijos de Dios, son ovejas, ¿sí? Estaba leyendo un devocional esta semana que lo ponía en perspectiva las 100 y las 99 y la oveja perdida. Entonces el devocional decía lo siguiente, decía, bueno, si nosotros fuésemos parte del rebaño de las 99, diríamos qué descuidado que es el Señor, que se va por una sola, ¿sí? Y fíjense que de donde veamos el rebaño es de donde la perspectiva que obtenemos. Mientras que el Señor deja las 99 para ocuparse de aquella que está descarriada. Y esto es justamente una perspectiva que no es bíblica, sino que nosotros debiésemos justamente, como dice la palabra, tener esta acción de humildad. Porque un día pronto Dios mismo los levantará para convertirse en algo nuevo, para convertirlos en algo nuevo, algo resplandeciente, algo hermoso, más allá de lo que imaginamos. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Pero el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De hecho, mis hermanos, estas son las personas de nuestra congregación. Puede que ahora nos decepcionen, puede que están desestimadas o que justamente pudieran ser desestimados unos por otros, pero están destinados a la gloria y tenemos el privilegio de serles de bendición. Tenemos que serles de bendición. Entonces, cada vez que usted pudiese pensar, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y otra vez, reconsidere lo que el apóstol Pedro dice. Tuviese esta actitud de su familia. No se desconecte de su familia. Porque fuera, como dice la palabra, desconectado, ¿sí?, del pámpano, nada podéis hacer. Del abismo, como el pámpano, nada podéis hacer. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Vamos a orar. Señor, te ruego que en esta noche tú nos ayudes a entender esta palabra en la profundidad que podemos ser ministrados, en la profundidad que tú quieres enseñarnos, y podamos profundizar en estas verdades. Señor, que podamos ir abajo para levantar a otros. Padre, te rogamos que esta acción sea una parte de nuestras vidas, que podamos movernos hacia el dolor, hacia la necesidad de aquel que está padeciendo. Padre, te rogamos de poder tratarnos como una familia, una gran familia, a la cual podemos, a pesar de las diferencias y de todo lo que pudiese ser, Padre, amarnos en Cristo entrañablemente. Señor, te rogamos que en esta noche podamos tener esas emociones hacia los demás, que podamos entrar a la sala de su mente, al corazón de mi hermano y sentarnos en el sofá y tomar un café con ellos. Y Padre, que puedan abrir su vida, su corazón, y pudiera encontrar en nosotros pues aún ese amor que tú quieres manifestar a la vida de mis hermanos. Señor, te rogamos en esta noche para que podamos dejar de lado toda preferencia personal. Te pedimos, Padre, que tú nos quites toda visión propia para llevarnos, Señor, a tu visión y de esta forma envejecer juntos, disfrutar la comunión que tenemos unos con otros. Ayúdanos a ahondar en el concepto de familia y ser una gran familia en ti. En el nombre de Jesús. Amén.